¿Cómo están, queridos hermanos? Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Una vez más nos reunimos en torno a la palabra de Abba, la palabra de Yahweh. Reciban todos un fuerte abrazo. Agradecemos al Padre la oportunidad de poder estar otra vez en vivo. Feliz Rosh Hodesh a todos. Hemos entrado ya en este día especial. Guardamos Rosh Hodesh. Ya saben todos ustedes lo que implica un Rosh Hodesh, es similar a un Shabbat, pero en este día, de modo particular, presentamos a Abba peticiones, básicamente de planificación y también de alguna necesidad en particular que la requiera. Gracias a Abba por su bondad, por su amor y por darnos la oportunidad de cumplir con su mandato, y es hablar de lo que hasta ahora hemos recibido por gracia. Y de la misma forma en que hemos recibido, bueno, compartimos contigo en esta oportunidad. Así es que recibe este abrazo, este saludo a la distancia, y esperamos seamos todos edificados en la Dabar de Abba Yahweh. Mi esposa les va a saludar en estos momentos y quiero dejarles allí con ustedes. Por ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Bendiciones, queridos amigos. Qué placer y qué privilegio poder estar en estos medios compartiendo la Dabar de Yahweh en este nuevo Rosh Hodesh que Yahweh nos permite celebrar. Los que celebran Rosh Hodesh en esta fecha que cae el día 6, calendario torático, que la sinja de Yahweh, que la alegría de Yahweh, de nuestro Abba, esté en cada uno de ustedes y en sus familias. Agradecidos por la maravillosa bondad de nuestro Abba, que ha sido maravilloso. Él siempre ha tenido cuidado de nosotros, Él lo prometió y lo va a cumplir porque Él no es un eloje que miente, Él cumple sus promesas y ha prometido estar con sus hijitos en todo tiempo. Yahshua nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y así va a ser porque Él cumple su promesa. Estamos muy agradecidos de la bondad de nuestro Abba, de nuestro hermano Yahshua HaMashiach, porque su bondad es inmensa. Uno no tiene palabras para agradecer el amor y la bondad que ha tenido Yahweh para con nosotros. Nos ha guardado, nos ha acercado en todo este tiempo de pandemia. Sabemos que Él nos guarda, que Él nos libra, es su promesa. Su palabra está llena de promesas para quienes creen en Yahweh, para quien cree en su Torá, para quien cree en sus profetas, en sus siervos los profetas. Dice Sudabar que creamos en Yahweh Elohe, creamos en Sudabar y estaremos seguros, creamos en sus siervos los profetas y seremos prosperados. Y todos los que creemos en Él seremos bendecidos, seremos provistos, seremos librados porque es su promesa fiel. Como dice Tejilín, Salmos 91, dice: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Después en el versículo 8 dice, versículo 7, caerán a nuestro lado 1000 a nuestra diestra, mas a nosotros nada nos tocará. Ciertamente, dice el versículo 8, con nuestros propios ojos presenciaremos la recompensa de los malvados. Y en el versículo 15 dice, me invocarán y yo les responderé. Estaré con ustedes en la angustia, los libraré, los glorificaré, los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Esa es promesa de nuestro Abba, que Él nos va a librar de todo, siempre y cuando estemos bajo sus alas, siempre y cuando obedezcamos su misbot, siempre y cuando seamos obedientes y seamos hijos fieles a sus mandatos, a su palabra, a su dabar. Como siempre, deseo que esta jornada sea una jornada maravillosa donde juntos podamos crecer en la dabar de Yahweh, donde juntos podamos seguir creciendo y seguir depurándonos, seguir emblanqueciéndonos,
para el regreso de nuestro Mashiach Yahshua. Les bendigo, estoy atenta a sus comentarios, a sus peticiones de oración que pueden dejar ahí abajito, anotadas, para que después podamos estar orando por cada uno de ustedes. Les bendigo, shalom, shalom. Muy bien, siempre es grato escuchar la palabra de Abba, mayormente cuando nos abraza con sus promesas, con su fidelidad, con su gracia. Eso es maravilloso, de verdad. Y Él ha prometido estar con nosotros. Así es. Y eso es maravilloso. Así es que cada uno de ustedes créalo, vívalo, sométase a Abba Yahweh, obedezca y experimente la vida nueva que Yahshua nos regaló cuando muere en el madero y cuando resucita, ¿no? Así es que paz, shalom a todos y a cada uno de ustedes. Así es. Saludamos a toda la gente que nos está saludando, Así es. aquellos que se están conectando, a toda la gente que nos escribe también por inbox. Cualquier pregunta de cualquier tema, siempre por inbox. Y particularmente traten de ser lo más explícitos posible, para que la respuesta también llegue de la misma forma. ¿Vale? Y cualquier pregunta de cualquier índole que sea también de esa forma explícita, sin ningún recoveco ni nada, directamente y respondemos de la misma forma. Estos días han sido días especiales, siempre han sido días especiales, creo, para nosotros, desde que Yahshua nos interceptó. Y podemos decir que en la medida que avanza el tiempo, estamos experimentando transformación, cambio. Estamos viviendo, ¿no?, la lucha diaria constante de lo que significa estar en Yahshua, este proceso hermoso de ser transformados en la medida que obedecemos a sus mandatos y cómo su gracia se activa, ¿no? Y podemos experimentar su amor y bondad. Han sido días especiales. En la medida que pasan los días vemos cumplimientos proféticos. Vemos cómo Abba nos advirtió hace tiempo atrás de cosas que iban a ocurrir, sucesos, y eso es testimonio de que Él habla, ¿no? Sin duda, sin duda. Y lo vemos a diario, cada vez que hay noticias mundiales y todo eso. Y un poquito de eso queremos compartir hoy día, y tiene que ver con lo que ocurre en el mundo, lo que está ocurriendo en las naciones, lo que estamos viviendo ahora, todos los días, a través de los noticieros, a través de de las redes sociales, de lo asombroso, de lo repentino, de lo violento, de lo inaudito, de lo insólito que está ocurriendo en el mundo, en todo aspecto, desde términos sociales, términos beligerantes, términos climáticos, sociales, a cómo el mundo prácticamente está convulsionado. Pero todo tiene una respuesta, sin duda, todo tiene una respuesta. Y vamos a tocar dos fases de tiempo que se viven ahora y que se van a vivir. Y me refiero a la angustia de Jacob y a la gran tribulación, ¿vale? Pero el título es Todo ocurre primero en Israel. Todo ocurre primero en Israel. Tomé varios apuntes. Todo esto lo vamos a subir a nuestro blog para que tú lo puedas leer las veces que tú quieras y puedas instruirte junto con nosotros. Sabemos que este tema puede ser escabroso, puede tener muchos matices, puede tener quizás opiniones y espero no interpretaciones raras, sino podamos todos ceñirnos a lo que la Torah de Abba dice. La idea es que con todo esto podamos tener una visión más amplia del tiempo que estamos viviendo. Insisto, esto tiene muchos recovecos que hay que considerar, pero haremos un breve resumen y si Abba nos permite poder profundizar aún más en detalle de este tan apasionante tema. Cuando hablamos de la gran tribulación o de la angustia de Jacob, estamos hablando de dos fases de tiempo, ¿no? Y que de alguna forma la escatología actual intenta explicar, ¿no? Pero tengo que decirlo, insisto, no tengo títulos, no soy un erudito estudioso, pero sí me gusta mucho estudiar y analizar las cosas. Y estudié teología sistemática por mucho tiempo, pero me doy cuenta de que esta teología actual está mezclada, que está alterada. Y aunque se acerca a los acontecimientos, no está en la correcta y precisa explicación
de lo que la Torá dice, sigue arraigada en creencias que no existen y en interpretaciones religiosas y básicamente en opiniones personales, malinterpretadas incluso. Entonces, comprendo que no es cosa fácil. Hablar de estos temas no es cosa fácil. Conozco gente que por años ha leído y estudiado la Biblia desde un prisma greco-romano, y aún aquellos que han estudiado la Torá en su contexto hebraico, y aún he podido constatar que en ambos hay controversias, hay omisiones, inserciones y religiosidad crónica, ¿vale? Entonces, toda vez que la escritura es interpretada de acuerdo a estos prismas, básicamente el religioso, el resultado siempre se adapta, así es, se adapta a la creencia de cada quien, en vez de lo que categóricamente dice la Torá de Abba. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, desde esta premisa es que deseo hacerles ver un error que cometimos todos, desde siempre, y es creer que los acontecimientos finales se manifestarán en todas las naciones y que cada una vivirá particularmente lo anunciado en las Escrituras, de modo exclusivo y particular. Y no es así. Y lo vamos a ir analizando para tener un cuadro más completo, ¿no?, de estas manifestaciones. Pues todo comienza primero en una nación, y luego de ella a todas las demás naciones del planeta. Entonces debemos comprender que qué es lo que ocurre en Israel y qué cosas ocurren en las naciones. Son dos cosas distintas, lo que ocurre en Israel y lo que ocurre en las naciones, y el tiempo en que acontecen, y que son los síntomas mundiales que yo menciono. Yo particularmente los síntomas mundiales, y ahí les voy a explicar por qué, cuál es la razón. ¿Ok? Vamos a entrar en tierra derecha, porque hay mucha gente que se hace preguntas y nos pregunta en qué tiempo estamos, qué estamos viviendo, es el fin ya, todavía no es el fin, y etcétera, etcétera. Preguntas que de pronto generan cierta incertidumbre y hasta provoca pánico en algunos y ansiedad en otros. Pero tienen que recordar siempre, los que estamos en Yahweh, en Yahshua, estamos cercados. Y si estamos haciendo la voluntad de Abba, obedeciendo sus mandatos, seremos guardados de la ira venidera. Así está escrito, así está prometido, lo prometió Yahweh, lo prometió Yahshua, y así será. Los que están en Yahshua, sometidos a él, serán guardados en el día de la ira de Yahweh, ¿vale? Y entendemos este día como la gran tribulación. Pero, ¿qué pasa con la angustia de Jacob? O la tribulación. Tribulación y gran tribulación, dos fases de tiempo. Entonces, el único luego de los profetas habló escrituralmente de la Torah, que puede afirmar y confirmar lo que vendrá, es Yahshua, obvio, ¿no? Yahshua. Y luego de él todos sus talmidim, todos sus discípulos. Y luego de sus discípulos, pues bien, todos los que creyeron y siguieron a los Sheluhim, después apóstoles, hasta el día de hoy, que permanecen en la voluntad de Abba. Entonces, todos los que meditan, los que leen, todos los que reciben luz de la Torah de Abba y le obedecen, pueden entender y comprender lo que está ocurriendo. No así aquellos que no indagan en la Torah, no han nacido de nuevo y no tienen la luz de la gracia de Yahshua para poder comprender los misterios que otros cuando leen no entienden, ¿vale? Hago este hincapié porque de pronto se da la tendencia de la libre interpretación y ahí resultan unas mutaciones escatológicas y teológicas terribles y que no tienen nada que ver con lo que la Torah de Abba dice. Entendemos que la Torah tiene un sentido literal y también un sentido simbólico, y este sentido simbólico de alguna manera interpreta lo que ocurrirá en el mundo literal. Entonces ahí se genera cierta controversia en algunas personas que de acuerdo a esto interpretan, no en su contexto, simplemente basándose en algunos textos. En fin, entonces todo esto que ocurre solamente lo discierne alguien que está redimido por Yahshua, es parte del Malhut y tiene como manual de cabecera la Torah de Abba, ¿vale? Entonces, no siendo sus opiniones ni argumentos la resolución final, sino lo que la Torah dice.
lo que la Torá dice. Entonces es obvio que quizás vamos a errar en detalles, en ciertos matices, pero el grueso de la verdad permanece inalterable, sin duda. Erraremos en algún grado, pero el margen será mínimo, si no hablamos lo que nosotros queremos, sino lo que Abba dice. Aquí lo infalible no somos nosotros, aquí lo infalible es la palabra de Abba, su voluntad y su dominio en todo. Nunca lo es una opinión personal. Yo creo que esto no, una opinión es eso, más que nada, una opinión. No es lo oficial. Lo oficial es la Torah de Abba Yahweh. Y Él es bueno. Dice, aquel que carezca de sabiduría, pídala. A quien Abba la da, pero en abundancia, sin límites. Por lo tanto, si alguien busca, encontrará. Si alguien clama a Abba por sabiduría, le será entregada. Y siempre Abba lo va a redirigir a la Torah, a la lectura de la Torah. Mucha gente pide por sabiduría, pero nunca se sumerge en la Torah de Abba. Entonces esa sabiduría no llega. Llega sí quizás un despertar en su inteligencia, en su ingenio, pero esa sabiduría del cómo de las cosas que solamente ofrece la Torah no se obtiene porque no está la Torah siendo investigada, siendo escudriñada. Y ahí es cuando el Ruach puede obrar y manifestarse en la comprensión y el entendimiento de lo que necesitamos saber. ¿Se entiende? Entonces, si tú vas a orar, vas a hacer tefila, por sabiduría debes comprender que Abba te va a mover a que leas su Torah y a que empieces a hacer oración regularmente para tener una estrecha relación con Él, de modo que puedas comprender lo que hasta ahora no comprendes o no sabes manejar. Ese es el punto. Si pedimos cosas pero no hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente vamos a quedar estancados. Así es. Abba Yahweh no está lejos de quienes le buscan. Deben entender eso. Quien me busca me hallará. De hecho, hay textos en la Torah que dice, y yo me dejaré encontrar. ¿Y a quién Abba le permite eso? A quienes que lo buscan de verdad, de corazón, en humildad, quebrantados y desean más de Él porque lo aman. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar, ¿vale? El tiempo entonces sobre Israel tiene dos fases. La primera es lo que vivirán antes del rescate de Yahweh y luego después, después del rescate, cuando éste se haya realizado, la angustia de Jacob, así se llama, cesará y comenzará la gran tribulación. Entonces son dos fases de tiempo que tienden a fundirse, pongan atención, tienden a fundirse, pero no será así. Uno terminará y el otro comenzará. Y cada uno con el énfasis y el objetivo que Abba desea manifestar en estas dos fases de tiempo. La angustia de Jacob o tribulación y la gran tribulación o la ira de Yahweh. Entonces, primero, vamos a ir analizando. La angustia de Jacob es lo que sufre la Kehilot o la congregación de Filadelfia, ¿vale? En estos momentos, y que llegará a su pic más alto, cuando sufra la última y más terrible persecución por el dragón, que sería el anti-Mashiach, y donde figura una religión dominante que sería el Islam. Esta angustia de Jacob fue lo que Yahshua profetizó en Matías 24. Allí detalla eventos y sucesos en Israel. Comprendan que es en el Israel geográfico, sin duda. Allí sucederán y alcanzará a la cajal de Yahshua en la diáspora, es decir, los Efraín que están dispersos pero que despertaron a la voz del buen pastor. Pero el epicentro profético, pongan atención, el epicentro profético siempre es Israel, siempre. Existe un contexto inmediato y uno futuro, y ambos convergen en los dichos de Yahshua. Y solo mirando los libros de los apóstoles o evangelios, para que lo entiendas, podemos vislumbrar lo que depara el tiempo del fin como consecuencia de lo que anunció nuestro amado Adón Yahshua. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Sí? Ocurre en Israel, alcanza
en la depuración de la Cajal de Filadelfia, alcanza a los Efraín que han despertado, ocurre siempre en Israel, y tiene en su contexto la explicación que los apóstoles dan de estos tiempos, teniendo concordancia completa y total con lo que anunció Yahshua en todo su contexto profético, básicamente en el libro de Mateo 24, ¿vale? Esto, como dije, tiene cumplimiento primero en Israel. Ahí ocurre todo lo mencionado por Yahshua. Pero aunque hay eventos similares en el mundo, lo dicho por Yahshua tiene la gran diferencia de contener fines proféticos. ¿Pusieron atención? En el mundo ocurren cosas terribles igualmente o más que en Israel, pero lo que ocurre en Israel tiene o contiene los fines proféticos que Abba estableció para determinar cumplimientos en el mundo. ¿Vale? Entonces, no todo lo que ocurre en las naciones tiene matices proféticos. No. Las naciones fluyen en sus pecados, desobediencias y rebeldías desde siempre, desde siempre. Pero como dije, la diferencia es que en Israel se manifiesta lo profético, que luego afectará de lleno a las naciones. ¿Me entendieron? Entonces, no pierdan de vista jamás la soberanía de Abba Yahweh, que igualmente habla a ciertos pueblos en los tiempos que él desea hablarles, sin afectar su trato y finalidad con Israel. Esto es soberanía de Abba. Todo ocurre, todo comienza y todo termina en Israel, pero si Abba quiere hablarle a otras naciones, lo va a hacer. Así como advirtió a Sodoma y a Gomorra, así como advirtió a Nínive y otras naciones, pues bien, lo hace actualmente en su soberanía, pero su finalidad profética siempre es Israel. Entonces, veamos lo que dice Yahshua acerca de estas cosas. En Matiyah, en Mateo, los discípulos hacen una pregunta a Yahshua, que contiene dos preguntas en total. Hacen una pregunta que contiene dos preguntas. Matiyah 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los talmidín o discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas que nos dices? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del Olam? Yo dije que eran dos preguntas, pero parece que fueran tres. Pon atención. Parecen tres, pero solo son dos preguntas. Lo primero es redundancia de los acontecimientos que están preguntando, básicamente. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Y vamos a ir analizando pasuk por pasuk o versículo por versículo. Dice el texto que habrá engaño, pues vendrán falsos Hamashiach. Así es que hay que estar alertas. Esto es en el verso 5 y 4 de Matiyah 24. Habrá revoluciones sociales, agitación de masas y rumores de guerra. Verso 6 y 7. Habrá conflictos entre reinos y naciones. Verso 8. Habrá pestes, hambruna, terremotos, anomalía climática. Verso 8. Yahshua dice que todo esto solo es el comienzo. Verso 9. Principio de dolores. Habrá acoso, persecución y muerte por honrar al Mashiach. Verso 10. Habrá invasión de falsos maestros que engañarán a muchos. Verso 12. Habrá escasez de la Torah y muchos se enfriarán, pero el fiel se salvará. Verso 13. Habrá proclamación de la Besorat, de la palabra de las buenas nuevas, en todo el Olam. Verso 14. Y en todo su contexto habrá una crisis sistemática en Jerusalén. En Jerusalén. Cuando ocurra todo esto, el epicentro profético, Israel, y como punto ancla de todo esto, Jerusalén o Jerusalén. Entonces, estas señales que anuncia Yahshua se vivieron en su contexto inmediato, es decir, Yahshua lo anunció, ¡pum!, y el tiempo ocurrió. Es decir, tuvieron su cumplimiento una vez que los Shaluhim o los apóstoles continuaron con la obra del Mashiach. A eso llamamos cumplimiento inmediato o en su contexto inmediato. Y se hizo realidad su palabra.
y hoy se está viviendo en Israel literalmente. Entonces ocurrió antes, pero se está viviendo hoy. ¿Qué queremos decir? En los paralelismos, en términos teológicos, si se quiere, implican que algo que ocurrió antes ocurrirá nuevamente. Yo particularmente puse o denomino síntomas mundiales a lo que está aconteciendo antes de que se manifieste por completo, le llamo síntomas. Pero esto, paralelismo que utiliza el mundo teológico, también podría llamársele como un bucle profético, que es un bucle. En términos técnicos se habla de un tiempo que se vuelve a repetir. Entonces, lo que ocurrió antes está ocurriendo hoy en Israel. Pues la obra de los Sheluhim trae consigo la palabra y el testimonio del Mashiach. Por lo tanto, lo profético de las palabras dichas en Matiyah aluden a tiempos futuros, no solo lo que ocurrió en su contexto inmediato, sino también de lo que acontecerá en el futuro, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos atención a lo que Yahshua dijo, más adelante expone que vendrá la abominación desoladora. Este evento, pongan atención a esto, este evento que menciona y que al parecer aún no ocurre, es considerado profético, lo dijo Yahshua, y vendrá la abominación desoladora. Pero la abominación desoladora que está mencionada también en Daniel 9:27, wow, ya ocurrió con el saqueo del templo en manos del faraón general Sisac y destruido por los babilonios al mando del rey Nabucodonosor. Entonces, luego el templo fue restaurado por Zorobabel y dedicado por Judas Macabeo, y luego reconstruido y ampliado por Herodes, pero lo destruye nuevamente el Imperio Romano en manos de Tito. Todo esto ocurrió casi 200 años antes de que llegara el Mashiach. Entonces, ¿qué podemos pensar al respecto? ¿Por qué Yahshua mencionó nuevamente la abominación desoladora si ya ocurrió con Daniel en el reinado de Nabucodonosor y luego ocurre nuevamente con el Imperio Romano? ¿Qué podemos decir entonces? Podemos pensar al respecto que se trata entonces de otro evento similar a lo que ocurrió antiguamente. ¿Por qué? Porque lo dice Yahshua. Yahshua lo dice a sus talmidim, que vendrá la abominación desoladora, evento que ya ocurrió hace muchos años antes de que él naciera. Entonces, es obvio de pensar que un nuevo evento con las mismas características, con la misma magnitud y quizás aún mayor, se vuelve a repetir en el tiempo final de las cosas. ¡Wow! Tremendo. Entonces, se trata de otro evento, en aquel tiempo uno igual o con devastadoras consecuencias para un futuro cercano. Y esto alude al tiempo que estamos viviendo en estos momentos. Es obvio que al mencionar algo tan terrible y que ya ocurrió en su tiempo, se está refiriendo a un nuevo y similar suceso en un futuro cercano. Es decir, en algún momento va a ocurrir nuevamente en Jerusalén, la manifestación de alguien que va a generar una desolación abominable en Jerusalén. Tú ya lo sabes. ¿Quién es ese? El antimashiach que ha de manifestarse, el Sintora que se ha de manifestar. Entonces, salvo esta señal, todas las demás mencionadas ya han ocurrido. ¿Entiende la ubicación profética? Yahshua dijo que vendrían cosas y los Sheluhim vivieron esas cosas, las experimentaron, se cumplieron. Pero están ocurriendo de modo simultáneo hoy en Israel, que es el epicentro profético, recuérdalo, de todo el plan de Abba y que desde allí involucra a todo el planeta. ¿Por qué? Porque todo comienza
en Israel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todo lo que ocurrió antes y que fue profetizado por Yahshua hablaba acerca en su contexto inmediato, pero también eran palabras hacia el futuro. Claro, hacia el futuro. ¿Y cuál es la razón de pensar ello? Pues Yahshua menciona un evento que ya ocurrió, que ya aconteció. ¿Y por qué lo menciona como si fuera profético? Simple, porque volverá a ocurrir. Wow. Entonces, todo está ocurriendo en Israel, recuérdenlo. Y cuando digo en Israel, también me refiero a que es por causa de Israel y que afecta parcialmente al mundo entero, parcialmente. Pues la angustia de Jacob o la tribulación, no la gran tribulación, es para el pueblo de Israel, es decir, los sellados, el remanente fiel de la cajal de Yahshua, que consta de cada remanente de las 12 tribus de Israel. ¿Vale? Tanto en Israel mismo como en la diáspora. ¿Me comprendiste? Tanto en Israel como en la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Diáspora significa los dispersos, los que están en el mundo, ¿vale? Entonces, la angustia de Jacob implica a todas estas personas, los sellados. ¿Y quién se constituye israelita? No estamos hablando de israelí, tampoco de sionistas, sino de israelitas. ¿Qué son los israelitas? Los israelitas son los que menciona la Torá, los que viven bajo el amparo de Abba Yahweh, obedeciendo sus mandatos, tanto en Israel como en la diáspora dispersos, pero que han despertado a la voz del buen pastor que es Yahshua, que vino a buscar lo que se había perdido, ¿vale? Eso quiere decir que no se refiere entonces al Israel sionista y político, y que ha olvidado a Yahweh, y peor aún, lo han mezclado y lo han paganizado. Es triste decirlo, pero es así. El Israel actual, que es sionista y que tiene básicamente una connotación política, ha paganizado el mensaje. Toda esta angustia o tribulación que sufre Israel, y por causa de su pecado, tanto en Israel geográficamente, como en el mundo entero, lo sufre su pueblo disperso y santo, que igualmente es y será afligido. Y es lo que menciona el libro de Ed Galut en el capítulo 3, cuando habla de la cajal de Filadelfia. Y lo serán, y serán afligidos para ser depurados. Recuerden lo que vimos en los pasuk anteriores de lo que vendrá, ¿no? Vendrán falsos Hamashiach, esta señal ya está activa, pongan atención a esto. Vendrán falsos Hamashiach o falsos Mesías, esto ya está activo. Rumores de guerra, esto es una señal activa. Terremotos, persecución y muerte, señal activa. Los creyentes débiles mutuamente se entregarán, señal parcial, porque ya ocurrió en el tiempo de Yahshua, ha ocurrido en las eras contemporáneas, en donde todo aquel que habla de Yahshua es perseguido y acosado. Parcialmente ya está ocurriendo, pero seguirá ocurriendo. Falsos maestros que engañarán a muchos, señal activa. Escaseará la Torah y muchos se enfriarán, señal activa. Habrá proclamación de la Besorat en todo el mundo, señal totalmente activa, un hecho totalmente. Entonces, mis amados, todo esto ocurrió y ocurre hoy. Aunque algunas señales se manifiesten parcialmente, no ocurren en su totalidad. Y debe seguir su curso para completarse en la gran tribulación. ¿Entendieron el punto? Todo lo que es la angustia de Jacob y que tiene como fin depurar a Filadelfia, parcialmente afecta al mundo, pero se completa en la gran tribulación con toda la manifestación de juicios y de señales que la Torah dice que vendrán. ¿Vale? Por eso vemos que el mundo se convulsiona. Volcanes, terremotos, inundaciones, sequía, hambre, virus, pandemias, todo esto está ocurriendo de modo parcial y simultáneo a nivel mundial, pero el mundo aún no colapsa. La gente sigue pensando en viajar, la gente sigue pensando en crecer, en tener éxito, en estudiar, en casarse, en tener hijos. Hay proyecciones todavía de sueños,
Entonces vemos que el mundo aún no llega a un momento en que solamente debe preocuparse de una cosa, y es vivir, literalmente, cuidar su vida. Por lo tanto, todas estas señales están afectando básicamente a Filadelfia, los 144.000 sellados. También hemos hablado de quiénes son, también hemos hablado cómo se constituyen. Puedes ingresar en nuestro blog y ver el mensaje en particular. Y es la angustia de Jacob, lo que estamos viviendo hoy. Y que estamos llegando, yo diría que en el umbral, para que ocurra ya lo último, pues ya casi todo está cumplido. Pero hay matices proféticos que aún no están completados. Y el mundo está viviendo parcialmente esto, pero aún no su proceso depurativo final. Por eso no es su tiempo todavía, aunque sufre hoy, pero no es su tiempo todavía, pues es tiempo de la Cajal de Filadelfia, o los que van a ser primicias de Abba Yahweh. ¿Se entiende, no? Entonces, este pueblo de Yahweh, los sellados, este pueblo obedece a Yahshua, sigue sus mandamientos, obedece la Torá y ha decidido vivir para Yahweh. Mientras que el Israel sionista y político, es decir, los no sellados y los lejos, los que están lejos de Abba, de igual modo serán purificados. Pero esta vez junto a las demás naciones de la tierra en la gran tribulación. ¿Vale? Entonces estamos hablando dos fases de tiempo que tienen el mismo fin: depurar, purificar, blanquear. Pero la primera fase de tiempo es a Filadelfia, y la segunda fase de tiempo es a la Odisea, es decir, los tibios, y a las naciones. 3 años y medio, 3 años y medio. Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que menciona el libro de Daniel y que rectifica luego el libro de Idgalut o Apocalipsis. Es un breve resumen, ¿no? Pero es para que tú puedas tener una panorámica de los tiempos que estamos viviendo. Ahora, pongan atención. ¿Por qué siempre es Israel? Porque Yahshua da un mandato y una poderosa directriz. Cuando los frutos de la higuera están maduros, ustedes saben que se acerca. Se acerca el verano y etcétera, etcétera. Cuando ustedes vean que la higuera da frutos, sepan que el Adón está cerca. Cuando dice eso Yahshua y menciona la higuera, está hablando de Israel. Entonces la higuera en la Torah siempre tipifica a la nación de Israel. Recuerda, no solo el Israel geográfico, el Israel que existe literalmente, sino también el Israel torático, el Israel de la Torah, los que siguen a Yahshua, los que siguen a Yahweh, los que obedecen sus mismos. Si tú obedeces a Yahshua, hiciste Tevilá, fuiste a las aguas y ahora estás obedeciendo los mandatos de Abba, siguiendo a Yahshua, tú eres israelita. Israelita. Y no estoy hablando de israelita en Ruach, en el espíritu, porque hay gente que espiritualiza a Israel. El Israel físico y el Israel espiritual. No, es un solo Israel. Y es el Israel de Abba Yahweh que está en la Torah. ¿Y cuál es ese Israel? El que obedece Torah. Y respeta y teme a Yahweh. Y sigue a Yahshua. Ese es un israelita. Porque ha sido injertado en el olivo. ¿Por qué? Por la gracia de Yahshua. Por eso somos distintos al resto del mundo. Por eso vivimos de otra forma. Y no somos judíos, no somos judaizantes, no somos mesiánicos, ni profesamos ninguna religión que pueda existir. Simplemente obedecemos a Abba Yahweh y nos sometemos a sus mandamientos. ¿Vale? Entonces la higuera siempre tipifica a Israel. Por eso Yahshua dijo a sus talmidim, a los que creían en ese tiempo, a los judíos, ¿no? A los de Judá, a que estuvieran atentos siempre a la higuera y vieran sus frutos, que serían las señales de su pronta venida, ¿no? Cada vez que leemos acerca de la higuera, siempre se refiere a Israel y a sus eventos y acciones, y revelan el fruto, que a su vez son las señales que da para Israel y que advierte también al mundo de lo porvenir. Por eso vemos a Yahshua amonestando a la higuera sin fruto. ¿Te acuerdas cuando Yahshua maldice una higuera porque no tiene fruto? Habla de la higuera pacientemente esperando el fruto, maldiciéndola, incluso a veces secándola de raíz. Habla de los rebrotes de la higuera
el surgimiento del pueblo de Yahweh, habla de la higuera sacudida por el viento, azotado en las tribulaciones y etcétera. Vamos a leer lo que nos dice la Hit de HaKodesh, la Sagrada Escritura al respecto. Vamos a ir a Mateo 24, 32, 34. Vamos a leer algunos versículos en donde se presenta a Israel como la higuera, ¿vale? Porque todo ocurre primero en Israel, en términos proféticos. Recuerda, el epicentro profético siempre es Israel. Mateo 24, 32, 34 dice: ahora de la parábola de el árbol del higo o de la higuera, aprended. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que Él está cerca, a las puertas. Wow. De cierto le digo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿A qué generación se refiere? Yahshua está hablando de su contexto inmediato, es decir, a la generación que vio todas esas cosas que allí ocurrieron. Todo lo que dijo Yahshua que iba a ocurrir se vivió en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los discípulos, y que tiene un avistamiento profético, pues vuelve a ocurrir. Wow. Silvano, Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Y les dijo una parábola: fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando vean que ya brotan, ustedes entienden que el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, sepan que el Malhut, el reino de Yahweh, está cerca para establecerse. En verdad les digo que no pasará esta generación a que todo esto suceda. Nuevamente estamos hablando de que Yahshua advierte en su contexto inmediato, pero también futuro. Vamos a ir bien para atrás, en el libro de Jueces, en el capítulo 9, del verso 10 al 13. Dice: así que los árboles, Jueces 9, del 10 al 13. Así que los árboles le dijeron a la higuera: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: ¿acaso he dejado de producir mi dulzura, mi deliciosa fruta, para que me vaya a ondular sobre los árboles? De modo que los árboles le dijeron a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid respondió: ¿acaso he dejado de producir mi vino nuevo, que alegra a Eloje y a los hombres, para que me vaya a ondular sobre los árboles? Esta es una parábola que Jotam habla acerca de Israel como higuera. Si te das cuenta, en el versículo dice: ¿acaso he dejado de producir mi dulzura, mi deliciosa fruta, para que me vaya a ondular sobre los árboles? Nuevamente tipificando a Israel. En el libro de Matiyah, en el capítulo 3, en el verso 10, dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, lo cortan y lo echan al fuego. El árbol que está mencionando Juan el Inmersor es el árbol de la higuera, que es el árbol típico en Israel, ¿vale? En el libro de Lucas, en el capítulo 13, en el verso 6 al 9, dice: entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y cuando fue a buscar fruto de ella, no encontró. Entonces le dijo al viñador: mira, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro, así que córtala. Wow. Porque va a desperdiciar el terreno, está ocupando espacio. Pero él le respondió: amo, déjala todavía este año, hasta que yo le cabe alrededor y le eche estiércol o abono. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, entonces córtala. Esta parábola tiene que ver con Yahweh. Yahweh diciendo: mi pueblo Israel no quiere entender, simplemente lo cortaré. Pero aquí su capataz, que es Yahshua, le dice: espérate, Padre, déjame abonar el árbol a ver si da fruto. Si da fruto, bien. Si no da fruto, pues entonces córtalo. Pues la gracia de Yahshua actualmente está actuando en esa forma en estos momentos. Tú y yo, hace mucho tiempo debiéramos haber sido cortados, pero por cuanto hemos obedecido y nos esforzamos en obedecer a Abba, el fruto fluye y por ende no somos cortados. Por eso debes esforzarte por obedecer a Abba y por cumplir sus mandatos, de manera que
no seas cortado, ¿vale? Ah, hay más textos, lo pongo ahí para que tú los puedas leer después. Miqueas 4:1-5 y Primera de Reyes 4:25. Ahí estos dos textos habla acerca de Israel tipificado como la higuera. Estos son solo algunos versículos, ¿no? Acerca de la higuera como tipo de Israel. Siempre es así. Cada vez que leemos acerca de la higuera, sepan que se está tratando de Israel, que es el punto neurálgico de todas las cosas concernientes a Abba Yahweh y que se proyectan a todas las naciones del planeta, porque todo ocurre primeramente en Israel. Recuerda, el mundo sufre, experimenta todo en su desobediencia, en su pecado, pero es parcial, no es completo, es parcial. Pero el énfasis profético de todo lo que ocurre siempre es en Israel. Porque hay gente que dice, bueno, toda la vida han habido terremotos, toda la vida han habido tsunamis. Esto no es señal, esto no es así. Porque han habido pestes más terribles, la peste bubónica, la peste negra, el ébola, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina, que han sido catastróficas a nivel mundial. Entonces dicen, esto no es una señal, esto es algo normal, siempre ha ocurrido. Pongan atención, el hecho de que esto ocurra nuevamente y ya haya ocurrido en el pasado no significa que no sea profético. Lo que pasa es que en este tiempo, a estas alturas de la existencia del hombre, hoy tiene sentido y énfasis profético. Todo lo demás fue una antesala para que esto aconteciera. Esto hoy sí tiene énfasis profético, producto del tiempo que estamos viviendo. Se acepte o no, se cuestione o no, se rechace o no, se refute con o sin argumento, así lo dispuso el Abba Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, y así será por siempre. Él decidió que todo aconteciera proféticamente primero en Israel. Todo lo profético comienza y termina en Israel, y esto incluye posteriormente a todas las naciones del planeta, ¿vale? Entonces, lo que está viviendo en estos momentos la Cajal de Filadelfia o la Kehilot, congregación, o la Cajal, la comunidad de Abba Yahweh en Yahshua, es la angustia de Jacob o la tribulación. En estos minutos, desde que comenzó y culminó la obra apostólica y siguió el mensaje de Yahshua, el pueblo de Yahweh ha estado sufriendo acoso, ha estado sufriendo persecución, muerte, y etcétera, etcétera. Pero hay 3 años y medio en que esto se incrementa y estamos viviendo este tiempo. Y podemos deducir que estamos ya cercanos al fin de este tiempo de 3 años y medio, para comenzar el tiempo más terrible de la humanidad. Hay gente que me dice, bueno, ¿cómo usted puede decir el tiempo? ¿Cómo puede deducir el tiempo y establecerlo y decir que ya estamos llegando casi al final o estamos en el umbral? En términos precisos y exactos, quizás no puedo decirte que exactamente sí, va a ser en tal mes, tal día, a tal hora, solo Abba Yahweh lo sabe, pero la señalética profética, todo lo que dice la Torah de Abba, da ciertos acontecimientos que indican el tiempo que estamos viviendo. La revelación que ha surgido acerca del calendario torático, del correcto calendario de la Torah, nos habla de que prácticamente estamos viviendo ya o estamos culminando el sexto milenio, lo que indicaría que estamos en el 5900 y algo, y el mundo grecorromano o el calendario gregoriano está en el 2020 recién. Entonces, de acuerdo a eso, estamos llegando al final ya del sexto milenio para entrar en el séptimo milenio, lo cual implica entrar en el Shabbat milenial o el reino milenial. En fin, hay libros maravillosos como el libro de Jubileos, el libro de Enoch, que hablan justamente de la distribución de los tiempos y cómo han de ser contados los días, las semanas, los años, y también cómo advierte de que el hombre olvidará el Shabbat, olvidará el Rosh Hodesh, olvidará las fiestas solemnes, olvidará todo, producto de esta mezcla del pueblo de Yahweh
con las naciones paganas, que ha mutado absolutamente todo. Entonces, de acuerdo a estos estudios, podemos vislumbrar que estamos muy cerca del tiempo del final de las cosas. Amén. Pero lo que quiero decirte en este minuto, para que tengas la idea más centrada, todo ocurre primero en términos proféticos en Israel, y el tiempo que se vive ahora y que se espera el último golpe de persecución y de acoso a aquellos que confiesan y proclaman el nombre de Yahshua, se manifestará en cualquier momento. Se manifestará en cualquier momento. Entonces la angustia de Jacob o la tribulación tiene como fin depurar al pueblo de Filadelfia, que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, ¿vale? Ahora, ¿cómo manifestamos o cómo explicamos el tiempo de la gran tribulación? Y que afecta a las naciones, partiendo por Israel, y a los tibios, o bien la Odisea. Esa es la otra fase de tiempo que viene, la gran tribulación. Pon atención. Entonces, comprendiendo, en primer lugar, que todo ocurre en Israel, y que es allí donde detona todo lo profético mencionado, confirmado proféticamente por Yahshua HaMashiach, entonces podemos descifrar cuál será entonces el escenario de las naciones. Si la iglesia de Filadelfia o la Cajal de Filadelfia finalmente es perseguida y acosada por el dragón, según Apocalipsis 12, para que lo lean, la mujer que está encinta y que el dragón persigue para devorarla porque está a punto de dar a luz, y que Yahweh envía alas de águilas para que esta mujer vuele al desierto para ser guardada por 1261 días, 3 años y medio. ¿Cuál será entonces lo que viene para las naciones? Wow. Ese tiempo en que el dragón pretende devorar a la mujer y a sus hijos, y como no lo puede hacer, se devuelve y ataca a la descendencia. Es decir, la iglesia tibia, para que lo entiendas, que está en las naciones, y afectará a las naciones y afectará a Israel. Pon atención, mientras que en Israel ocurre lo dicho por Yahshua, las naciones sufren su pecado, ¿sí? Su olvido y su rebeldía. Ambas circunstancias son simultáneas, pero Israel siempre es el objetivo profético para marcar los tiempos señalados por Abba Yahweh, ¿vale? Entonces recuerden, la angustia de Jacob depura la Quejilot de Filadelfia, pero cuando se trata de las naciones, estamos hablando de la gran tribulación, suceso que durará 3 años y medio y que comienza justo cuando Filadelfia sea retirada del mundo, lo que erróneamente se conoce como arrebatamiento, pero que básicamente es un rescate, un traslado de lugar. ¡Wow! Una vez ocurrido esto, este gran suceso mundial, las naciones comienzan su trato con Abba Yahweh directamente, junto con el Israel político y la Quejilot de la Odisea. El trato a las naciones, el trato a Israel y al remanente de la Odisea, es decir, los creyentes tibios, que han de ser depurados en todo este tiempo. Wow, eso va a ser terrible. El tiempo de la gran tribulación será el tiempo más cruel que haya vivido la raza humana. El tiempo más cruel. En ese tiempo se manifestará la abominación desoladora que dijo Yahshua. Y es simplemente Hasatán, o el anti-Mashiach, para que lo entiendas, el anticristo que tantos mencionan, pero que es un nombre pagano gentil griego. El correcto nombre es anti-Mashiach o el anti-Mesías, ¿vale? Este ser azotará literalmente a Israel. Azotará a Israel, al pueblo judío y a todos quienes han profesado la emuná del Mashiach en el planeta, los que están en la diáspora, sean creyentes verdaderos, pero no del todo limpios, no del todo emblanquecidos, y aún a las religiones erradas que adoraban a dioses trinos, a figuras salvadoras semejantes al Mashiach. Ellos caerán como escarmiento a su ignorancia y a su rebeldía, pero los fieles a Yahshua, muchos de ellos morirán
por testimonio, y así salvarán sus corazones para el reino de Abba Yahweh. ¿Comprendieron? Hasatán los perseguirá, los asesinará y establecerá su reinado del terror, no sin antes mostrarse como un salvador, como un Elohe, como un poderoso, todopoderoso, lleno de amor y bondad, falsamente antes de mostrar su verdadera cara. ¿Comprendieron? Entonces viene un azote a toda la Odisea tibia para depurarla. Los que amen a Yahshua, muchos morirán, lamentablemente será así. Muchos y muchas religiones también van a caer, pero no para ser salvas. Porque Hasatán va a destruir todo lo que sea religioso, para quedar solamente él, como la gran figura que llame la atención mundial, ¿vale? Y entonces mucha gente que pretenderá que, bueno, morirán por la causa de su Dios o de su creencia, simplemente caerán en escarnio por su desobediencia y rebeldía y nada más. Pero los que están en Yahshua habrán salvado sus vidas para el Malhut. Esto es lo anunciado por Yahshua para este tiempo en las naciones y que simultáneamente han estado sufriendo junto con Israel, pero cíclicamente por su pecado, soberbia y lejanía de Abba Yahweh. Allí hubo y hay manifestaciones de Abba, sin duda, pero hay eventos puntuales que dicen que será en la gran tribulación su más cruel manifestación. Wow. Vamos a ver lo que dice la Kit de HaKodesh. Entonces, Yahshua anuncia la abominación desoladora descrita en Daniel 9:27. Esto está en el versículo 24:15 de Mateo, ¿vale? Yahshua advierte a Judá que huya a los montes, a los de la ciudad que se queden allí, no suban ni bajen, y los del campo no regresen a buscar nada. Esto está en el capítulo 16, del verso 17 al 18, ¿vale? Yahshua exclama un ay por las embarazadas y las que críen, pues el dolor no discriminará entre uno y otro. Bebés, niños, madres sufrirán igualmente en ese tiempo. Esto está en el versículo 19. Yahshua advierte que oren por la huida para que sea en el tiempo favorable. Aquí está hablando literalmente del rescate. Esto es en el versículo 20. Yahshua anuncia de plano la gran tribulación en Israel y en toda la tierra, en el verso 21. Yahshua dice que estos días serán acortados, es decir, tendrá un tiempo definido. De otro modo nadie sobreviviría, es decir, 1260 yom exactos. Versículo 22. Yahshua dice que no sigan ni crean a nadie que diga ser el Mashiach, pues son falsos. Él lo advierte antes de que ocurra para que estén todos advertidos, ¿vale? En los versículos 23, 24, 25 y 26. Yahshua usa la metáfora del cuerpo muerto y el buitre para ilustrar la destrucción del templo por los romanos. ¿Recuerdan? Deducimos que asimismo ocurrirá en Israel y en el mundo, en el verso 28, ¿vale? Cuando ahí se juntan las águilas en el cuerpo de los muertos y otras traducciones hablan del buitre. Hay gente que a veces piensa que se está refiriendo a otras cosas cuando menciona el águila en algunas traducciones, que se refiere a que eso es algunos han dicho que es el Mashiach mismo, y no, eso está hablando de la destrucción, eso habla de destrucción. Solamente un buitre come un animal muerto. Eso habla de destrucción y es alusivo a la destrucción del templo romano y que ocurrió. Entonces es lo que ocurrirá proféticamente en la gran tribulación, tanto en Israel como en el mundo. Yahshua dice que en aquellos días el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo y se conmoverán las potencias del Shamaim. ¿Qué podemos deducir de esto? Guerras, volcanes, los cielos conmovidos por señales y etc. Verso 29. Wow, ¿todo esto es la gran tribulación? Sí, pero hemos visto cosas ahora, parcialmente.
pero no en su fase completa, como ocurrirá en la gran tribulación. Yahshua dice que Él aparecerá lleno de gloria y poder desde el Shamaín, desde los cielos, y las tribus de la tierra lo verán y lamentarán su pecado e incredulidad. Esto está en el versículo 30. Yahshua, esto tiene que ver con la segunda venida, si se dan cuenta. Yahshua dice que al sonido del shofar, Él tomará a sus escogidos de los cuatro extremos del cielo con sus malachim. Y tiene que ver esto entonces con el rescate. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que pareciera que se fundieran los tiempos, pero no es que se fundan. Lo que pasa es que Yahshua habla de las dos cosas haciendo énfasis en la medida que hace su relato a sus talmidim. Voy a explicar. Estos versículos hablan de lo mismo, pero intercaladamente, si se dan cuenta, ¿vale? Yahshua habla acerca de lo que ocurrirá en Israel y menciona, por ejemplo, la abominación desoladora, cosa que ocurre en la gran tribulación, como ya explicamos. ¿Qué leemos entonces? Que Yahshua habla tanto de la angustia de Jacob como de la gran tribulación, haciendo énfasis en un tiempo y otro. Parecen lo mismo, pero tienen importantes diferencias que podemos descifrar leyendo con detención como lo acabamos de hacer. ¿Te das cuenta? La abominación desoladora, y después dice, y aparecerá del Shamaín y los tomará de los cuatro extremos de la tierra. ¿A quién? ¿A quién? ¿Te das cuenta? 144.000, justamente. Entonces, hagamos un nuevo ejercicio de lo que dijo Yahshua, nuestro Adón, y veamos la actividad de estos eventos y que podemos confirmar con el tiempo que estamos viviendo hoy. La abominación desoladora, señal que aún no se manifiesta, pero está a las puertas. ¿Qué es eso? ¿Angustia de Jacob o gran tribulación? La abominación desoladora es gran tribulación. Gran tribulación es Hasatán manifestado en el mundo, destrozando a Israel. ¡Wow! Huyan a los montes, los del campo no regresen por nada. ¿Qué tiempo es ese? Señal activa y parcial, gran tribulación. Ay de las embarazadas y de las que críen. Señal activa y parcial en la gran tribulación. Digo activo porque lo estamos viendo y parcial porque no se ha completado totalmente esta señal, pues ya ha ocurrido tiempo atrás, pero en la gran tribulación será horroroso. Horroroso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Orar por nuestra huida y que no sea ni en Shabbat ni en invierno. Señal que aún no ocurre en el mundo. Angustia de Jacob. Huida, rescate de Yahshua. Los 144.000 sellados que son rescatados y retirados del Olam y que son trasladados al desierto para ser guardados por 3 años y medio. Yahshua anuncia la gran tribulación. Esto es directo. Esta señal está a punto de comenzar y es gran tribulación. Los días serán acortados, señal parcial y determinado por Yahweh, pero está la sensación de que los días duran muy poco. Hay estudiosos y científicos que dicen que el día solar básicamente son de 16 horas y no de 24, como se dice. En fin, pero está la sensación de que los días pasan volando, ¿sí o no? ¡Wow! Eso es tremendo, cumplido totalmente. No seguir y creer en falsos mesías y maestros. Esto es señal activa y está en las dos fases, angustia de Jacob y en gran tribulación. Yahshua viene como un relámpago. ¡Wow! Señal que aún no ocurre, angustia de Jacob. Esto es angustia de Jacob, porque así seremos tomados. Hay textos que dicen que seremos arrebatados, pero este contexto de arrebatamiento significa tomar con fuerza. ¡Fum! Así será, porque para el mundo será como ladrón en la noche, y el ladrón no avisa. ¿Y el relámpago cómo aparece? Sin aviso. Y después viene el ruido. ¡Qué tremenda enseñanza hay allí! Sigamos, Yahshua viene como relámpago, perfecto. Los buitres se reúnen donde están los muertos.
señal cumplida por los romanos, y nuevo suceso mundial que aún no ocurre, gran tribulación. Por todo lo que acontecerá, con mi esposa estábamos leyendo Itgalut, Apocalipsis, y mi esposa, yo estaba repasando esto, y mi esposa me dice, bebé, mira, y empieza a leer, ta, ta, ta. Y lo que viene después del cuarto sello, el quinto, el sexto, después con las trompetas, wow, y después las copas de ira, my God, eso va a ser terrible, eso va a ser full, 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 full. Qué tremendo. Entonces, digamos, el sol se oscurece, las estrellas caen y se conmueve el cielo. Señal activa y también parcial, porque lo estamos viviendo, pero ocurrirá de manera abismante y manifiesta en la gran tribulación, en todo aspecto, desde efectos climáticos, que son juicios de Abba Yahweh, y la manifestación del hombre mismo sobre sí mismo bajo el liderazgo de Hasatán. Yahshua sonará el shofar y los ángeles tomarán a los escogidos desde los cielos. Esta señal, ¿a qué fase pertenece? Angustia de Jacob. Ajá, porque esto ocurre en el rescate de Yahshua a los 144,000. Entonces, siguiendo esta simple secuencia, podemos deducir entonces que en efecto Yahshua menciona ambos eventos en una misma respuesta, pero con el énfasis respectivo de a qué tiempo se refiere. Porque hay gente que lo lee y lee una misma cosa, pero si pones atención te vas a dar cuenta que Yahshua está hablando de los dos eventos que prontamente se han de manifestar aquí en la tierra. Entonces, podemos leer de estos eventos de modo entrelazado o quizás de modo simultáneo, pero quien marca la diferencia profética siempre es y será Israel, ¿vale? En esa nación está delimitado el tiempo de la angustia de Jacob y el tiempo de la gran tribulación para las naciones. Hoy las naciones no sufren por el nombre de Yahshua. No. ¿Ves alguna nación sufriendo por eso? Ninguna. Ninguna. Ni le sirven, habiéndolo escuchado, habiendo recibido el mensaje, han preferido quedarse con la falsa adoración que proclaman sus religiones, sus creencias personales. Pero llegará ese día cuando el rescate de Yahshua marque un precedente mundial. Y allí muchos entonces creerán, muchos creerán, y sabrán que era verdad el anuncio y el emerger del Sin Torah, del hombre de pecado o del antimesías, se hará sentir en toda la humanidad y será el lloro y el crujir de dientes. Y recién allí la gente mirará al cielo buscando respuestas, pero estas respuestas no serán halladas. El azote mundial será tan cruel y severo y simultáneo que los hombres comprenderán por fin que existe un Abba Yahweh, un Elohe, un Todopoderoso, un Yahshua HaMashiach, y que siempre le dieron la espalda y que no creyeron simplemente en él. Entonces, todas las naciones en ese tiempo se verán envueltas en la maldad del anti-Mashiach, que asesinará a destajo a todos los que no crean en él y que no lo adoren, manchará de sangre todos los hogares del mundo, y junto con ello el castigo, disciplina y corrección de Yahweh. ¡Wow! Quien usará su creación esencial, es decir, la tierra misma, los mares, los elementos, para castigar a millones de seres humanos rebeldes, contumaces, depravados, orgullosos, altivos, indiferentes, cobardes, pusilánimes y egoístas, llenos de maldad, que aún en medio de brasas y castigo alzarán sus puños de ira contra el cielo, insultando al Creador de todas las cosas. La rebeldía será a un grado ya de desfachatez total. La maldad llegará a niveles nunca antes vistos, pero esta vez por causa del juicio de Abba Yahweh sobre las naciones.
Ese día, mis amados hermanos, será terrible. Por eso el tiempo del rescate es ahora. El tiempo de entrar en razón es ahora. Y quizás algunos dirán, pero ya estamos tan encima. Pero fíjate, si hay gracia de Abba Yahweh es por una razón. Y hay que aprovecharla ahora, ya. Entonces, todo lo que Abba nos ha mostrado acerca de azotes mundiales, sin duda alguna son para el tiempo de la gran tribulación. Todo esto ya está escrito en su Torah. Recuerden, no estoy hablando nada nuevo, no estoy hablando nada revelado, no. Todo lo que Abba nos ha mostrado básicamente es una reiteración de lo que ya está escrito en la Torah. Ahora, ¿qué es lo que asombra? Y lo que me asombra es que lo que hemos visto, sea en visiones, en sueños, o que ha llegado o venido al corazón de parte del Ruach, son los detalles y la manera en que ha mostrado que ocurrirán muchos de estos eventos. Humildemente y brevemente les comparto algunas de las cosas que Abba nos ha mostrado en visiones, en palabras del Ruach al corazón, en sueños, como te digo, y que hemos compartido en nuestro blog. Pongan atención y ruego a Abba Yahweh que solo lo mencione y que no esté aquí junto con mi esposa y con nuestros hijos y con todo aquel que crea. No estemos aquí cuando estas cosas se manifiesten, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, el imperio de las sombras que rige con tiranía y crueldad, que es la manifestación del anti-Mashiach, ¿vale? Hemos visto señales y asombros en los cielos y prodigios por el anti-Mashiach, cosa que está escrita. Hemos visto en visiones, y Yahweh nos ha hablado, nos ha dicho de terremotos, sacudones increíbles en el planeta y uno que moverá a todo el planeta y que también está escrito en el libro de Idgalut, Apocalipsis. Tsunamis, terremotos en alta mar, prácticamente cómo se cubre toda la costa de América, norte, central y sur, por un mega, ultra, hiper, macro tsunami. En visiones también y compartido en nuestro blog. Hemos visto cómo la cordillera de los Andes colapsa y hay terremotos y desplomes y cómo hay caos en las ciudades en las faldas de la cordillera, en diferentes naciones. Hemos visto volcanes en erupción simultánea, atentos al cordón de fuego. Afecta Asia y América en su totalidad de modo subterráneo por las placas tectónicas. Hemos visto desplomes y caídas económicas a nivel mundial. Viene hambre a la tierra. Conflictos sociales y civiles. Ya nos habló de todo lo que se viviría en América Latina el año pasado y lo vimos de modo simultáneo. Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, increíble. Y esto ya venía ocurriendo en Europa, en Francia, en Italia, en España y más allá en Asia, en China. ¡Wow! Tremendo. Persecución religiosa y acoso social armado. También hemos visto este acoso que viene al mundo religioso y a los que creen en Yahshua. Muerte a cualquier hora del día, guerras civiles, enfermedad y pestes a nivel mundial. Mortandad por enfermedad será tenebroso y horrible. Viene un despertar, y estoy hablando de tiempos de gran tribulación, un despertar epidémico, de pestes, de enfermedades, que también está escrito en la Torah. No estoy diciendo nada nuevo. Está escrito en la Torah. Como te digo, lo que me asombra son los detalles que Abba nos ha mostrado de lo que vendrá. Caídas de grandes naciones y cómo serán sometidas al anti-Mashiach. Abba nos habló del mercado común europeo, nos habló de Europa y de cómo naciones caerán, pero serán como resucitadas para el tiempo final. Atentos a China, atentos a India, atentos a Rusia. Wow, atentos a naciones pequeñas pero que son potencia, Japón. Señales inmediatas y parciales y futuras sobre Chile y algunas naciones de América Latina son las cosas que Abba Yahweh nos ha mostrado que ocurrirá en ese tiempo y en el cual mi esposa y yo no queremos estar. Estas cosas van a venir, van a acontecer. Está escrito en la Torah hace más de 2000 años atrás, detallado desde el comienzo de la escritura misma.
en el libro de Jubileos, en el libro de Enoch, que son los primeros libros, donde ya se vislumbra la caída del hombre, donde ya se profetiza lo que ocurrirá por causa del pecado. Después lo que ocurre con los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías, qué sé yo, de lo que viene sobre Israel y sobre las naciones, los profetas mayores y menores, cómo anuncian el porvenir, el avance de aquellos que aman a Yahweh y también la destrucción de los malvados. Nos esforzamos en obedecer, nos esforzamos en obedecer para estar en paz con Abba Yahweh y se cumpla su promesa de ser cercados, guardados y librados del día de la ira. Cuando decimos que no queremos estar, no es porque quiera huir. Obviamente, si es algo terrible, huyan, huyan. Pero el énfasis es que queremos estar con Él. Lo amamos, lo deseamos y queremos estar con Él, porque el escenario no se ve para nada bueno. Yahweh también nos habló de modo particular de bonanzas, es decir, tiempos de calma, pero que cada vez serán más breves. En visiones pude ver cómo se fundían banderas, ¿se acuerdan? Una visión donde vi que estaba Chile, estaba Brasil, estaba Colombia, Venezuela, y los cuatro países se fundían, y en medio de ellos una bandera roja con una hechona y un martillo, que es la bandera comunista, y cómo se fundía todo, se fundían esas naciones, y todo eso iba como un cráter y se fundía en lava, y la lava quedaba petrificada como piedra, y eso lo vi en visión y fue asombroso. Y automáticamente entendí que el gobierno que va a implantarse en América Latina prontamente y que ya es un hecho, es socialista comunista. Y ya vemos cómo en nuestro país ese es el partido político que está tomando realce en estos momentos, aún de que la moneda se teñía de rojo, ¿se acuerdan? Y era por esto. Y es más, Yahweh fue tan preciso que dijo por la decisión que estará en las calles. Un voto. Es el plebiscito que se hace para eso. Entonces, eso es asombroso. Y eso fue el 2020, por ahí por junio. Y esto ocurrió ahora, es decir, hay casi un desfase de un año de lo que Abba nos mostró de que vendría. Y así un sinnúmero de cosas que Abba nos ha dicho que vendrán, que han sido de modo parcial y que también tienen connotaciones proféticas para el tiempo literalmente de la gran tribulación. Hay cosas que en Chile aún no se han manifestado y que van a ocurrir. Y el único fin de Abba es que pueda ser reconocido. Adviértanlo, reconózcanlo, compréndanlo y sométanse a él, porque el tiempo que viene es terrible. Abba también nos dijo que él tenía Rajem de Chile. Yo tengo misericordia de Chile, pero haré todo lo que dije que iba a hacer. No quiero pensar de modo caprichoso y decir, le caemos bien a Yahweh. Yahweh, algo tiene con los chilenos. Pero no es necesariamente con los chilenos, con la nación completa. Pongan atención a esto. Cuando Abba habla de Chile, está hablando de los que aman a su hijo Yahshua en Chile. Y por ellos la misericordia está sobre la nación. Porque, ¿qué razón habría de que Abba derramara su bien sobre gente que lo odia, que lo rechaza, que se ríe, se burla? Es que es el amor, es porque ama. Oye, Yahweh ama, pero a quien ama disciplina y castiga, ¿vale? Entonces ese argumento de que es puro amor y simplemente emocionalmente creerlo así es un error, porque el amor de Abba, si bien es bondad y es generosidad, pero también es justicia y equidad. Por lo tanto, ante eso, tranquilo, no hay que pensar de modo tan liviano. Entonces, son tantas las cosas que Abba nos ha hablado, nos ha dicho de esto que se viene tan fuerte y que debemos todos poner mucha atención, ¿vale? Debemos limpiarnos, purificarnos, sacudirnos del polvo, sacudirnos del pecado, y eso es lo que permite la gracia de Yahshua en la medida que obedecemos los mandatos de Abba Yahweh. El tiempo que viene será atroz. El tiempo que se manifiesta sobre la humanidad prontamente es atroz y terrible. Y no estoy siendo alarmista ni nada.
Hay gente que cuando escucha estos mensajes dice, ya están asustando a la gente. Eso de las profecías, de los augurios, eso del año del siglo XVIII, y hablan estupideces que no entienden. Y hay gente que de pronto es culta, es decir, maneja información, pero maneja información secular y desconocen totalmente Torah, porque no han nacido de nuevo, por lo tanto hablan de lo que simplemente alcanzan a entender, pero que no comprenden en su totalidad, porque es gente que tiene su mente reprobada, es decir, no comprenden la vida en Ruach, no han nacido de nuevo y solamente pueden dar explicaciones por sentido común y no de acuerdo a la voluntad de Abba Yahweh, que es lo que prima para estas cosas. Y tampoco me presento como un iluminado, como un sábelo todo, porque no es así. Ah, no entiendo. Pero dígame. Yahweh les reprobó sus mentes. Amén, obviamente. Claro, Yahweh dijo, Yahshua dijo, te bendigo Abba, porque de la boca de los que maman tú fundaste las fortalezas. Entonces, los sabios de este mundo están abiertos al avance tecnológico, pero están reprobados en sus mentes para el conocimiento de lo espiritual. Porque lo que es espiritual ha de discernirse espiritualmente. El carnal simplemente discierne la carne, pero el espiritual discierne el Ruach de Abba Yahweh, en la medida que conoce su Torah, ¿vale? Entonces, los sucesos mencionados, mis amados, tanto en la angustia de Jacob y la gran tribulación, pueden ser vistos como un solo gran evento con dos matices distintos, y su efecto tanto en Israel como en las naciones, o bien como dos fases de tiempos delimitados y distintos. Esto último es lo más correcto y lo más certero. Recuerden, hay cosas parciales y cosas que se van a completar. Por eso hay gente que lo ve como un solo gran evento, pero no es así. Son dos fases de tiempo delimitadas para un tiempo en particular. Por eso ambos duran 3 años y medio. Pero pareciera que en ambos ocurre lo mismo. Y en efecto ocurre lo mismo, pero en una intensidad acá y en otra intensidad acá. ¿Por qué? Porque apuntan a dos depuraciones distintas. Depuración de la Kejilat de Filadelfia, la angustia de Jacob, y depuración a Israel, a la Odisea, a los tibios y a todas las naciones del mundo. Por lo tanto, la gran tribulación es abismalmente sorprendente y terrible en su manifestación, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué me queda acá para que te comparta? Aquí está. Recuerden, Daniel profetiza acerca de esto en su futuro inmediato y luego hacia un futuro lejano, que serían nuestros días, ¿vale? Y que también están delimitados en 7 años, divididos en 2 años, ¿se acuerdan? Los 3 años y medio divididos. Y en cada uno ocurre uno y lo otro, que son tiempos de depuración. Los detalles los podemos vislumbrar en el libro de Mateo, en el libro de Marco, en el libro de Lucas. Y todos mencionan los eventos descritos por el Mashiach. Nadie dice nada en contra, todos concuerdan, nadie objeta, todos concuerdan en lo mismo y aún añaden más detalles para confirmar los dichos eventos que mencionó el Mashiach, ¿vale? En Lucas 21, por ejemplo, aquí leemos varios detalles acerca de la gran tribulación y que tiene que ver con las naciones, o también llamados gentiles. Esto significa gente o naciones, el imperio de los gentiles, es decir, humanidad que no es parte del pueblo de Yahweh y no significa necesariamente ser judío. El imperio de los gentiles llega a su fin solo cuando es purificado en términos mundiales, y esto ocurre en la gran tribulación, ¿vale? Y hasta el exterminio de Hasatán después del milenio, imagínate. Deben comprender que la redención de los creyentes está definida en aquel tiempo, el pagar con su propia sangre la salvación, siguiendo literalmente el ejemplo del Mashiach. Y luego en los tiempos que prosiguen a este evento, los nuevos conversos de igual forma deben mantener su salvación
con total entrega y pasión. Vamos a leer Lucas 21, del 24 al 36, ¿vale? Pongan mucha atención. Aquí está dando unos datos de verdad sorprendentes. Dice, caerán a filo de espada. Lucas 21, 24 al 36. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia entre las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. ¡Wow! ¿A qué te suena eso? Sorprendente. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos se sacudirán. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ustedes, mis discípulos, miren y levanten la cabeza porque su redención está cerca. Y les dijo una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano está cerca. Así también cuando ustedes vean que suceden estas cosas, sepan que el Malhut de Eloj está cerca para establecerse. Segunda venida, ¿te das cuenta? Es decir, proceso de anti-Mashiach. Las naciones convulsionadas. Pongan mucha atención. Cuando vean que ya brotan, ustedes entienden que el verano está aquí. Ustedes vean que suceden estas cosas. Sepan que el Malhut de Eloj está cerca. El Malhut, el reino de Eloj, ¿para qué? Establecerse. Para reinar. En verdad les digo que no pasará esta generación a que todo esto suceda. Recuerden, el contexto inmediato ya ocurrió, pero viene el evento futuro de Abba en su segunda venida. ¿Cuándo se establece el reino de Yahweh en el hombre? ¿Cuándo? Cuando entra el corazón, cuando eres transformado y empiezas a obedecer a Abba Yahweh y tu vida va camino al Malhut, ¿vale? Pero literalmente, ¿cuándo se establece? Después de la gran tribulación. Y vivimos el tiempo del milenio, ¿vale? Sigamos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Anden con cuidado que sus corazones no estén cargados de glotonerías, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra. Así que manténganse alerta en todo tiempo, haciendo oración, para que logren escapar en este tiempo de todas las cosas que van a suceder y de estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Cuando Él venga. Venga. Hay gente que espiritualiza esto y dice, cuando venga pero al corazón. Cuando venga pero en la confesión. Cuando venga, cuando se arrepiente. ¿No? Aquí Yahshua está hablando literalmente de su reino. De su reino. Recuerden siempre el contexto inmediato, pero también la promesa futura de que Abba Yahweh va a establecer su reino sobre toda la tierra y así cumplir con su plan perfecto. Los matices son especiales, recuerda. Cuando te digo que pareciera que estuvieran hablando de los dos eventos al mismo tiempo y parece que fueran uno, pero debes poner atención en los énfasis. Cuando habla de una cosa y cuando habla de otra cosa. Por eso te parece que estoy hablando de la gran tribulación o de la angustia de Jacob. Pon atención en el énfasis. ¿Y a qué se está refiriendo cuando está hablando de que cuando Yahshua venga? ¿Cuándo viene Yahshua? ¿Cuándo es la segunda venida? ¿Cuándo es el rescate? Y automáticamente se define el tiempo que se está viviendo. Si es el rescate, es la angustia de Jacob. Si es su venida, segunda venida, es después de la gran tribulación, ¿vale? Entonces, para concluir, recuerden, las naciones o el imperio de los gentiles será probado y comprobado en el periodo de la gran tribulación, que es lo que menciona Lucas. El imperio de los gentiles cuando termine. ¿Y cuándo termina? Termina después de la gran tribulación cuando está depurado.
que no es lo mismo que la angustia de Jacob. Lo que ocurre tanto en uno como en otro denotan estas diferencias. En el primero, el rescate de las primicias, y en el segundo, a la muerte de los mártires, y en ambos periodos presentan manifestaciones asombrosas, identificando cada tiempo, pero sin duda que el tiempo más sorprendente, más asombroso, más devastador, más cruel, será en el tiempo de la gran tribulación. Pero todo comienza en Israel. Él es la higuera, ahí hay que mirar lo que está ocurriendo. Los síntomas mundiales son un efecto parcial de lo que allí se está denotando en términos proféticos. Yo sé que este tema da para mucho, para más cuestionamientos quizás, o para más opiniones al respecto, pero siempre intentemos leer lo que la Torá de Abba dice. Yahweh es bueno, mis amados hermanos, y Él desea que estemos preparados, porque lo que viene sobre la faz de la tierra de verdad que es terrible. Es el tiempo más terrible que va a vivir el ser humano. Y estamos a punto de que todo esto se desate. Y lo digo con urgencia, lo digo con urgencia. Si aún no has reconocido a Yahshua, hazlo ahora ya. Reconoce a Yahshua como tu Salvador. Haz tevilá, haz inmersión en las aguas y hazlo en el nombre correcto de Yahshua. Empieza a leer la Torah, empieza a obedecer sus mandatos. Evita caer en los ritos del judaísmo. Evita caer en los mandamientos de hombres que el judaísmo produce y genera. No somos judaizantes, menos mezclas, porque el mesianismo es una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Y no sigas ninguna religión o tendencia de credos falsos y paganos que abundan en la tierra. Y empieza a buscar a Abba con todo tu corazón, porque el tiempo que viene será terrible. Oramos a Abba y suplicamos a Abba su perdón diariamente. Nos arrepentimos de nuestros pecados y esperamos estar en paz con Él para poder ser parte de las primicias. La más grande meta que hoy tenemos no son cosas, es una persona, y es Yahshua HaMashiach. Y esperamos que Él nos blanquee, nos limpie, nos purifique, para que podamos estar con Él. Y todo aquel que lamentablemente no esté purificado del todo, tendrá que ir por la vía más larga y así acceder al Malhut. También hay bendición de Abba, sin duda, pero será en un contexto muy distinto al que estamos viviendo hoy. Mis amados, espero que haya sido un aporte lo que hemos compartido en estos momentos, que puedas hacer las diferencias de los tiempos que estamos viviendo y que lo puedas vivir. Esa es la idea de la Torah. No solo apreciarla como un estudio, no solo asombrarte por lo que ahí dice, sino que lo puedas vivir. ¿Y qué es lo que debemos vivir? Los mandatos de Abba Yahweh, teniendo un contexto panorámico de todo lo que va a venir a la tierra, ¿no? Para que podamos entender el tiempo que estamos viviendo hoy. Mis amados Sahim, gracias de verdad por estar siempre en sintonía, por dedicar un tiempo para estar con nosotros, por darnos la confianza de poder instruir en alguna manera. Es un aporte muy pequeñito. Particularmente hay mucho más por aprender, hay tanto por crecer. Jamás vamos a intentar presentarnos como grandes eruditos. Estamos simplemente compartiendo en gracia lo que en gracia hemos recibido de parte de nuestro Adón Yahshua. Y esperamos que seas bendecido, ¿vale? Un abrazo gigante para ti. Sigue en oración, sigue en alerta, no te duermas, no desesperes. Cuando estés orando, haciendo tefilá, acuérdate de nosotros. Ora por nosotros para que Abba sea con nosotros, nos dé más sabiduría para poder compartir la Dabar que tanto amamos. Abrazos para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Feliz Rosh Hodesh. Shalom Aleichem.